Hola niños, bienvenidos a su siguiente clase virtual. El día de hoy vamos a aprender dos temas muy importantes y precisos para el tema de la geometría, que son los polígonos y sus propiedades, asimismo triángulos y sus propiedades. Entonces, como propósito nos vamos a fijar que debemos aplicar las propiedades en los polígonos y los triángulos para resolver problemas. Bien, comencemos. Un polígono está formado por una línea poligonal cerrada. Además, un polígono es considerado una figura de n lados. ¿Qué quiere decir figura de n lados? De muchos lados que nos podamos imaginar. Bien, por aquí tenemos sus partes. Tiene lados, tiene vértices, tiene ángulos interiores, tiene ángulos exteriores y tiene diagonales. Y estas partes las vamos a estudiar brevemente. Los lados, ¿quiénes son? Son estas líneas que están por aquí. ¿Quiénes son los lados? Esta línea que yo estoy poniendo de verde, esos son los lados. ¿Quiénes son los vértices? Los vértices son estos puntitos de aquí que estamos poniendo de rojo. Vértice B, vértice C, vértice D. Esto ya también lo conocemos por conceptos de ángulos y puntos también. Ángulos interiores son los angulitos que están dentro. En este caso, un angulito que está dentro es este de aquí, es este B, es este Q, es este F, es este A y es este D. Esos son los ángulos interiores. Los ángulos exteriores son aquellos que están fuera. Estos que están por acá, estos que están por aquí de amarillo. E2, E3, E4, 5, E1. Esos son los ángulos exteriores. Y las diagonales. ¿Quiénes son las diagonales? Son estas líneas que voy a poner de rojo. Mira, ve. Estas diagonales están saliendo de un vértice y se dirigen hacia otros vértices. Bien, entonces ya repasado esto, ya podemos estudiar un poquito más a fondo los polígonos. Continuemos. Los polígonos tienen su clasificación. Están en clasificación de polígono convexo, polígono cóncavo, polígono equilátero, polígono equiángulo, polígono regular y polígono irregular. ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? Vamos a estudiarlo a continuación. El polígono convexo es aquel polígono cuyos ángulos internos miden menos de 180 grados. El polígono cóncavo es aquel que tiene por lo menos un ángulo interno de medida mayor que 180. Polígono equilátero, cuando todos sus lados son de igual medida. Mírenme, nos damos cuenta por aquí que tenemos un triángulo. Profesor, ¿un triángulo es un polígono? Sí, mira, nos estamos dando cuenta aquí que sí es un polígono. Y es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Por acá tengo otro polígono que tiene sus 5 lados iguales. Por aquí tengo un polígono equiángulo, cuando todos sus ángulos internos son de igual medida. Mira, polígono regular es aquel polígono convexo. Ah, ya me está diciendo que debe ser convexo. Que es equilátero y es equiángulo. O sea que tiene todos sus lados iguales y a su vez todos sus ángulos iguales. Y el polígono irregular es aquel polígono que no es regular. Propiedades de los polígonos. Un polígono de n lados también tiene n vértices y n ángulos interiores. Si un polígono tiene 3 lados, entonces tiene 3 vértices. Y por consiguiente tiene 3 ángulos interiores. Bien. 2. En todo polígono de n lados, desde cada vértice se pueden trazar n-3 diagonales, a las cuales dividen al polígono en n-2 triángulos. A su vez, el número total de diagonales es n de d igual a n por n-3 dividido entre 2. 3. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es suma de ángulos internos es igual a 180 grados que multiplica a n-2. Ya sabemos que n es el número de lados. No hay que confundir esa parte. 4. En todo polígono convexo, las medidas de los ángulos exteriores, o sea, de uno por vértice, suman 360 grados. Profesor, ¿a qué se refiere uno por vértice? Si nos fijamos aquí, aquí hay un ángulo exterior por vértice. O sea, todos estos ángulos de por acá suman 360 grados. En un polígono regular, cada ángulo interior se calcula de esta manera.
como 180 que multiplica a n menos 2 dividido entre n. Sexta propiedad, en los polígonos regulares de n lados, a cada ángulo exterior y a cada ángulo central se calcula de esta misma manera. Ángulo exterior, 360 sobre el número de lados. A cada ángulo central es 360 sobre número de lados. Bien, continuemos. Ahora sí, es momento de ver un ejemplo y poder practicar y aplicar las fórmulas y propiedades que hemos estudiado anteriormente. ¿En qué polígono el número de diagonales es igual al número de vértices? Ah, ya. Me dice que por dato el número de diagonales debe ser igual al número de vértices. ¿Quién es la fórmula del número de diagonales? Es esta de aquí. ¿Cuánto sé que es el número de vértices? Es este de aquí. Profesor, ¿por qué n? Porque por acá me está diciendo, mira, ve, en un polígono de n lados tiene n vértices. O sea, si tengo n lados, tiene n vértices. Por eso estoy utilizando esta n. Entonces, mira, ve, este 2 yo lo estoy pasando a multiplicar, ve, aquí está. N por n menos 3 es igual a 2. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Este n yo lo estoy pasando a dividir. Este n yo le he pasado a dividir acá, ve. Y por eso me queda 2, porque n entre n es 1 y aquí me está quedando 2. Ahora, n menos 3 es igual a 2. Este n lo paso a sumar y me queda que n es igual a 5. Y si n es igual a 5, entonces tiene 5 lados. Y este polígono que tiene 5 lados se llama pentágono. Muy bien, ya entendimos este problema. Siguiente pregunta, ¿cuántas diagonales se pueden trazar de un dodecágono? ¿Qué significará dodeca? Do de 2, deca de 10, dodeca 12, 12 lados. Entonces, el n es igual a 12. Si yo quiero calcular el número de diagonales, pues yo utilizo la fórmula. Yo me sé la fórmula, es n por n menos 3. Y esto dividido entre 2. Entonces, como yo ya sé que 12 es n, yo únicamente reemplazo. 12 por 12 menos 3. Y esto dividido entre, muy bien, mitad de 12, mitad de 2. Mitad de 12 es 6. Y esto que está en paréntesis me queda como resultado 9. Muy bien, esto me queda 9. ¿Y cuánto es 6 por 9? Esto es 54. Entonces, el número de diagonales es 54. Siguiente ejercicio para practicar. ¿Cuántas diagonales parten de uno de los vértices de un polígono en el cual la suma de sus ángulos internos y externos es igual a 3780? Uy, profesor, aquí se complicó un poco más el problema. Muy bien. ¿Qué dato nos dan? Nos dan este dato que está por aquí, que la suma de sus ángulos internos y externos es igual a 3780 grados. ¿Cómo sé cuándo es un ángulo interno y cuándo es un ángulo externo? Todos sabemos que un polígono, las medidas de sus ángulos exteriores es 360 grados. Ahora, ¿cómo sé la suma de las medidas de los ángulos interiores? Con esta fórmula de acá. Entonces, con estas dos propiedades de aquí, yo voy a calcularlo. A ver, la suma de sus ángulos internos, ¿quién es? Es este. Entonces yo estoy colocando por aquí la fórmula. 180 que multiplica a n menos 2. ¿Más quién? Más la suma de sus ángulos externos. ¿Cuánto suma los ángulos externos? 360. Y esto es igual a 3780. Muy bien, ya tenemos planteada la ecuación. Esta que está subrayada de rojo. Ahora entonces, este 180 multiplica a n y también multiplica a 2. 180 por n menos 2 por 180 es 360 más 360. Y esto es igual a 3780. Esto de aquí se elimina. ¿Por qué? Porque estoy restando este con este. Y no hay ningún problema. Entonces esto me queda como 180n es igual a 3780. N es igual a
3780 entre 180. Entonces este n me da igual a 21. ¿Y ahora qué prosigue a hacer, profesor? Lo que sigue es cuántas diagonales parten de uno de los vértices del polígono. ¿Cómo sé cuántas diagonales parten de uno de los vértices? Muy bien, por aquí ve. Esto es lo que me pide. N menos 3 diagonales. Esos son los que parten desde cada uno de los vértices. Como n es igual a 21, entonces los números de diagonales que parten de un vértice es igual a n menos 3. Entonces esto es 21 menos 3. ¿Y cuánto es esto? 18. Entonces parten desde un vértice 18 diagonales. Muy bien, ahí está mi respuesta. Desde un vértice parten 18 diagonales. Continuemos. Triángulo. Bien, como ya le habíamos dicho, el triángulo es un polígono formado por la unión de tres segmentos que tienen 2 a 2 un extremo común. ¿A qué se refiere 2 a 2 en extremo común? Este con este de acá tienen extremo común. Este con este de acá tienen extremo común. Este con este de acá tienen extremo común. Tiene como lados A, B, C y AC. A, B, B, C y AC. Tienen como vértices A, B y C. Y como ángulos interiores alfa, beta y tita. Como ángulos exteriores E1, E2, E3. Clasificación. Los triángulos se clasifican según sus lados, según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno me dice si ningún par de sus lados son de igual medida. O sea, ninguno de estos lados tiene la misma medida. Triángulo equilátero. El triángulo equilátero, si sus tres lados son de igual medida, además, cada ángulo interior mide 60 grados. Isósceles, si dos de sus lados son de igual medida, entonces dos de sus ángulos también son de igual medida. Según la medida de sus ángulos, tenemos triángulo rectángulo. Si la medida de un ángulo interior es recto, el resto no lo es. Oblicuángulo. El oblicuángulo es si ningún lado interior es recto y puede ser obtusángulo o acutángulo. Acutángulo si los tres ángulos interiores son agudos, es decir, son menores que 90. Y obtusángulos, algún ángulo interior es mayor que 90, o sea, obtuso. Propiedades generales. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo siempre van a medir 180. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir con no adyacentes? Que no estén pegaditos. C. La suma de las medidas de los ángulos exteriores es 360. Y por último, el teorema de Pitágoras es para todo triángulo rectángulo, donde me dice lo siguiente. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que es la C, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Es igual a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Y aquí está esta formulita. Continuemos. Líneas notables. Cada triángulo tiene unas líneas notables que van a salir de alguno de sus vértices y en otros casos no será así. Muy bien, comencemos. Sevillana, segmento de recta que en un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. O sea, aquí, y si hablamos de prolongación me refiero a esta línea que puede salir por acá, lado opuesto de quién, de B, por acá. Entonces una sevillana podría estar ubicada por aquí. Por aquí podría ser una sevillana, esta de amarillo. Muy bien. Altura. Altura es un segmento perpendicular trazado desde un vértice del triángulo hasta el lado opuesto o su prolongación. Otra vez escuchamos esa palabra prolongación, pero en este caso ya es más sencillo de ver. ¿Por qué? Porque me dice que es un segmento perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que al momento de yo trazarlo y que llegue a su lado contrario o a su lado opuesto, debe de llegar de manera recta. Y aquí nos damos cuenta de eso, porque llega de manera recta y está formando un ángulo de 90 grados. ¿Con quién? Con el lado AC. Bisectriz interior es el rayo que partiendo de un vértice divide el ángulo interior correspondiente, se divide este ángulo de aquí
en dos ángulos de igual medida. Quiere decir que lo parte por la mitad al ángulo. Ojo, únicamente al ángulo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? ¿Por qué? Porque estos ángulos tienen la misma medida. Mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Allá. Salgo de un vértice, me voy al lado opuesto, entonces este lado que está aquí lo divide en dos, lo divide en mitad. Mediatriz es la recta perpendicular a uno de los lados que pasa por un punto medio. Mientras que la altura sale de un vértice, acá no. Acá de un lado cualquiera, yo busco su punto medio y trazo una recta perpendicular. Una recta que tenga 90 grados con el lado de donde salen. Continuemos. Ahora sí llega el momento de practicar. Para ello veamos un ejemplo. El valor del ángulo alfa en el triángulo ABC de la figura es... ¿Quién será el valor de alfa? Muy bien. A ver, tenemos por aquí una propiedad. Esa propiedad se llama la propiedad del ángulo exterior. ¿Y qué me decía el ángulo exterior? Que la suma de este ángulo alfa más este ángulo 80 debe ser igual a 5 veces alfa, y eso es lo que estamos aplicando aquí. 5 veces alfa es igual a 80 más alfa. Resuelvo esa ecuación y me queda como resultado 20. Así de esa manera se aplican las propiedades. Parece que las definiciones son un poco complicadas, pero al momento de aplicarlas es demasiado sencillo. Únicamente debemos observar a qué propiedad estamos por utilizar. En el triángulo ABC la medida del ángulo alfa es... aquí tengo mi triángulo ABC. A ver, para este triángulo tengo ángulos interiores. Y si yo recuerdo, hay una propiedad que me dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Muy bien. Y si es 180 grados, eso quiere decir que todos estos deben ser 180 grados cuando los estoy sumando. Eso quiere decir que 5 alfa más alfa más 3 veces alfa es igual a 180 grados. Entonces, yo sumo 5 alfa más 1 alfa son 6 alfa. Y 6 alfa más 3 alfa son 9 alfa. Y esto es 180 grados. Entonces, alfa es igual a 180 sobre 9. Alfa es igual a 20. Muy bien, así de sencillito es, ¿ven? Suma de ángulos internos me da esto. Ahora, por último, tenemos que en el triángulo ABC de la figura de aquí, alfa es igual a 100, o sea, este de aquí es 100. Beta es igual a 110, o sea, esto de aquí es 110. Y CD es altura, o sea, esto de aquí es mi altura. ¿Cuánto mide este angulito de aquí? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos obtener acerca de este gráfico? Si esto es altura, que hay un ángulo de 90 grados. Si esto es 100, esto de acá, ¿cuánto debe valer? Profesor, ¿a qué se refiere con eso? ¿Por qué? Porque mira, fíjate acá, ¿ve? Con todo esto de aquí, yo puedo formar un ángulo de 180 grados, pero ya me dicen que alfa es igual a ¿cuánto? A 100, ¿cierto? Entonces este pedacito de aquí, ¿cuánto debe valer? 80. Vuelvo a repetir, como todo esto es un ángulo de 180 grados, y yo sé que este alfa es igual a 100, este pedacito de aquí que le falta debe ser 80. Muy bien. Si ese pedacito de ahí es 80, si esto es 80 y por aquí tengo un ángulo de 90, esto de acá, ¿qué ángulo debe ser? Ya pues profesor, la suma de ángulos internos, como lo dijo en este de acá, debe ser 180. Entonces yo ya tengo 80 más 90. ¿Cuánto será 80 más 90? A ver, eso debe ser 170. Entonces, ¿cuánto le falta para 180? 10. Esto de aquí debe ser 10. Entonces, ahora yo ya tengo lo siguiente. Mira, ve, voy a hacerlo un poco más larguito. Por aquí tengo AB. Y estas líneas de abajo son las líneas de A y de D. Entonces, tengo esta partecita de aquí que está más grande. Por aquí está beta. Y beta valía 100. Por aquí está este lado de aquí, ve. ¿Cuánto valía? 10. Por aquí está gamma. Esta letrita se llama gamma. ¿Cuánto debe de valer? Otra vez el mismo razonamiento. Mira, el mismo razonamiento que hemos hecho aquí, lo vamos a aplicar acá. Todo esto que estoy pintando de verde debe ser
180. ¿Por qué? Porque esto forma un ángulo llano. Eso quiere decir que 100 más gamma más 10 es 180. Entonces, gamma más 110 es igual a 180. Gamma es igual a 180 menos 110, esto es 70. Ahí ya tengo resuelto mi problema. Hay que observar bien y ver en qué parte vamos a utilizar las propiedades que hemos aprendido anteriormente. Recuerden que únicamente no estamos utilizando las propiedades de los triángulos, también estamos utilizando propiedades de ángulos, que siempre se van a emplear para este tipo de problemas. Bien, espero que se haya entendido esta clase. Si tienes alguna duda, alguna consulta, no dudes en escribirme al WhatsApp que yo gustosamente te voy a ayudar. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao.